Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué puerta está a punto de abrirse para ti. Vamos a indagar un poco sobre este tema. Antes de nada, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Te invito a que te suscribas también, a que actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y bueno, pues que comentes, que me pongas, me des a me gusta, hypees el vídeo, todo eso me ayuda y que compartas igual con alguien también que le puede gustar o ayudar. Todo eso pues me sirve para seguir subiendo contenido y para seguir aquí en YouTube. Gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, amatista, con el tarot Fairy Tail Journey. Y la opción número 2, citrino, con el tarot Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. También os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. Opción número 1, amatista, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Voy a ver antes de nada las energías como están ahora mismo para ver qué puerta se te está abriendo o se te va a abrir en los próximos días. Vamos a ver. Opción número 1, amatista. ¿Cuál es tu energía en estos momentos? Paciencia. Paciencia, vamos a ver qué más. Soberanía, lo masculino. Bueno, yo te veo, fíjate, en un momento de mirar hacia ti. Yo siento que en esta opción es como que van a cambiar tu forma de relacionarte con el mundo, de socializar. Siento que es como que estás ya harto de tener paciencia con ciertas personas. Y lo masculino también nos habla de dar demasiado o entregarte al 100% y no recibir lo que verdaderamente bueno, pues tú mereces, ¿no? Es como que hay ahí das más de lo que recibes y estás un poco harto de tener esa paciencia. Siento que van a cambiar ahí tu forma de relacionarte con los demás. Yo en esta energía estoy sintiendo mucho como el soltar a ciertas personas que no te convienen y como que va a llegar alguien nuevo para ti más adelante o en estos días o alguien con quien a lo mejor estaban las cosas muy tensas, vas a romper con esa persona y te veo algo, una relación nueva en el amor. Fíjate, no sé, me está llegando eso, como vas a cambiar tu forma de relacionarte con los demás, tu perspectiva a la hora de, bueno, pues no aguantar ciertas cosas. Con esta soberanía es como yo me merezco lo mejor, no voy a aguantar ciertos comportamientos y voy a dejar de resistir relaciones, ya sea amorosas o relaciones sociales, pues amistades, vínculos que te drenan y vas a poner límites. Y yo lo que estoy sintiendo es que la puerta que se te va a abrir para ti es una nueva relación, en muchos de los casos de amor, es lo que más me está llegando, porque vas a cambiar o has cambiado en estos días, en estas semanas, tu forma de relacionarte con los demás. Pero no solamente a nivel amoroso, sino a nivel general. Es decir, yo no me merezco ciertas cosas, se me acabó la paciencia, se me agotó la paciencia contigo, se me agotaron, se me agotó pues tu actitud, es decir, es cómo te estás comportando conmigo, no me lo merezco y ya me cansé, entonces va a llegar la persona indicada para ti o se va a solucionar algo con alguien porque esa persona va a reaccionar, si se estaba comportando mal, va a reaccionar contigo y vais a tener una relación de amor muy buena o va a venir alguien nuevo para ti. Estoy viendo que es como que esta puerta que se te abre tiene que ver con las relaciones, con los vínculos sociales y amorosos, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Porque te has cansado de dar y de no recibir lo mismo. Lo que me está llegando con esta energía. Vamos a ver. A ver, amatista,
¿Qué puerta se te va a abrir próximamente? ¿Qué puerta se te va a abrir próximamente? Opción número uno, Matista. ¿Ves? Es como que estás ya cansada o cansado de mantener relaciones o de sostener relaciones que no, que están como bloqueadas, ¿no? Que tienes ahí que poner todo de tu parte. Yo te veo durmiendo mal, pensando mucho en cómo actuar con ciertas relaciones. Es como que tú con este paje de bastos sí que intentas que esto avance, sí que intentas, pero el 9 de espadas me habla ahí de bloqueos. La comunicación a veces no fluye, la comunicación a veces no es buena, y es como personas que te descolocan mucho. Y te digo, esta puerta se te va a abrir por justicia divina porque tú vas a cambiar la forma de comportarte con los demás. Y me hablan aquí como de algo que viene para ti por justicia divina, una persona que va a ser asertiva contigo, una persona que viene para ti como por sorpresa, nuevas relaciones, ya sea de amor o de amistades. Porque vas a cortar con las anteriores que ya no vibran contigo, que estás cansada o cansado de sostener. Es como, bueno, personas a lo mejor inmaduras o personas que son tóxicas, que son egoístas, que no te priorizan. Vas a mirar por ti con este amor propio. Es que vas a mirar por ti con ese amor propio, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Así que si has elegido esta matista, siento, la acción número uno, matista, siento que la puerta se te está abriendo a relaciones nuevas o a relaciones que a lo mejor ya están en tu vida, se te van a abrir ahí caminos porque tú vas a cambiar tu forma de comportarte con ciertas personas, otras se van a romper con esos límites porque vas a decir, vas a poner esos límites y esa persona va a romperse el vínculo, ¿no? Y no hablo únicamente de pareja, estoy hablando de personas que entran en tu vida nuevas, personas que se van, las que permanecen sobre todo de la manera en la que tú decides relacionarte con ellas con estos límites. Con este lo masculino, estoy cansada, cansado de dar, cansado, cansada de no recibir lo mismo por tu parte. Entonces voy a poner esos límites, voy a soltarte. Si tú quieres estar en mi vida, tú vas a poner, a esforzarte por ello, ¿no? Es lo que estoy viendo, súper importante además esta opción, ¿eh? Me parece, estás agotado, agotada, agotado, agotada de sostener a personas que no te priorizan, que a lo mejor dicen que te quieren pero no lo demuestran, que es un agotamiento constante. Así que yo siento que hay un cambio aquí muy importante y puede que primero ocurra dentro de ti y luego puedas verlo hacia afuera. Yo siento que ya estás empezando con a moverse interiormente ese cambio, con este amor propio, es decir, yo no me merezco que me trates así, o yo no me merezco tu actitud, o que me hables solo cuando te interesa, o que me busques solo cuando quieres algo. Estoy cansada, cansado de sostener relaciones, vínculos que no me vienen bien, porque no son recíprocos, porque no son equilibrados con este masculino. Estoy harto de tener paciencia, de pensar que vas a cambiar o de pensar que esto va a ser diferente. El 6 de oros, ¿ves? Es, yo creo y pienso que a lo mejor esto va a ser diferente y al final no lo es. Con lo cual, no es recíproco, no es equilibrado. Así que me están hablando de eso precisamente, de voy a tener la fuerza para ser inteligente, para mirar por mí con esta reina de espadas, poner límites y no pasar por ciertas situaciones. Es decir, mira, que no me buscas, yo no te voy a buscar, que no me hablas, yo no te voy a hablar. Vas a recibir de mí lo que yo recibo de ti y va a ser una relación equilibrada. Por eso lo que estoy viendo es cortes con personas que no te vienen bien, pero que como consecuencia de esto, de poner esos límites y de mirar hacia ti, eh, van a venir personas nuevas o se va a solucionar a lo mejor con algunas personas en tema a lo mejor amoroso o sí, es que fíjate, yo veo eso. Cambios, cambios que vienen para ti en relaciones. Es la puerta que se te abre, es lo que me dicen. Hay personas que se van a ir de tu vida porque estás cansada, a lo mejor cansado de que te mientan, de que no se involucren en una relación contigo, de sostener ese vínculo tú sola o tú solo. Te has desgastado. Siento que con esta fuerza aquí me habla de eso, me habla de que estás agotado, agotada, es lo que te digo. Es que forzar relaciones pues desgasta muchísimo porque al final pues son situaciones que no merecen la pena o vínculos que no merecen la pena sostener porque si yo te doy mucho y no recibo casi nada de ti o no me priorizas, no te preocupas por mí, no te interesas, pues al final esto no compensa, ¿no? Y me están diciendo eso. Estás empezando a entender también que no tienes que estar disponible para todo el mundo, que hay personas que no merecen tu energía, ni tu compañía,
ni tu intensidad, ni que te involucres, porque siento que además eres una persona muy buena persona, con un corazón muy grande y que cuando amas, amas de verdad y te entregas al 100%. Y esto ya te digo que no es para todo el mundo igual. Hay personas que no merecen tu energía, de verdad no la merecen. Entonces hay límites que te costaba poner, pero que ahora les estás empezando a poner y todo eso va a cambiar. Va a cambiar, vas a cambiar tú por dentro y va a cambiar todo por fuera, ¿no? En ese sentido, en todas las relaciones que tienes. Vas a poner esos límites con tranquilidad y desde una postura de me merezco lo mejor con este amor propio. Yo no merezco que me trates así o yo no merezco que sea el último plato que tienes en la mesa, no, no, yo me merezco que me cuides, que me mimes, que estés pendiente de mí como yo lo estoy de ti, ¿vale? Entonces este ermitaño me habla también de eso, de ese cambio. Me sale aquí un hombre muy marcado que puede ser que te hayas hartado de esta persona. Un hombre o la energía de masculina, de un rey de copas, como alguien bastante emocional, pero que es como que te ha cansado. Puede ser una relación amorosa también o de amistad, que es como que alguien como que puede ser que te haya mentido, te haya engañado. Una persona muy introspectiva, una persona incluso inmadura, inmaduro. Me hablan de una energía masculina, pero puede ser una persona, alguien femenino también, una mujer, ¿no? De esta energía que me sale aquí. Te ha hecho daño, te ha hecho daño y te has tenido que poner muchas veces por delante, o sea, le has puesto por delante de ti, de tu energía, de tu descanso incluso, has dormido mal por su culpa, has dejado como de brillar y bueno, es como, tengo que aprender a priorizarme. Ya no quieres relaciones que te desgasten, que te hagan dudar de ti o que te obliguen a demostrar constantemente también tu valor, ¿no? O forzar relaciones que no, que no. Entonces, yo siento que es muy importante que cuando tú cambias la manera en la que te relacionas contigo misma, contigo mismo, también va a cambiar el tipo de personas que permites en tu vida. Hay vínculos que se van a romper, otros vínculos que van a venir nuevos porque estás con una energía diferente. Así que es muy importante esto que te estoy diciendo. En el amor, yo siento que muchos de vosotros estáis a punto de abrir una puerta directamente al amor de pareja. Puede parecer alguien nuevo que llegue cuando menos te lo esperas y a lo mejor irse otra persona que ya no vibra contigo en esa energía de amor, ¿no? Lo interesante es que esta persona puede encontrarte en una etapa en la que tú ya no estás buscando que nadie te complete o que forzar ciertos vínculos, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Va a cambiar tu energía por completo. Opción número uno, Matista. ¿Qué puerta se te abre para ti? Opción número uno, Matista. ¿Qué puerta se abre para ti? ¿Ves? Es una renovación. Yo siento que en el amor va a haber una conexión, que puede ser que empiece de una manera sencilla o incluso una conversación, como una conversación casual, con una amistad, quizás ya está en tu vida, ¿eh? Pero para algunos, para muchos es alguien nuevo, esto es lo que estoy sintiendo. Es como, voy a aceptar que ahí no es, en varias relaciones, no solo de pareja o de amor, sino amistades, vínculos, incluso familia, ahí no es. Voy a aceptar que me merezco lo mejor y yo siento que con tranquilidad voy a poner límites y yo en el amor te veo cambios. En muchos de los casos puede ser que dejes relaciones, que encuentres personas nuevas o que cambie tu relación con otras personas en tema amoroso. Pues eso, que rompas vínculos, que a lo mejor con otras personas les pongas límites y esas personas como que reaccionen y pongan de su parte. Así que siento que, sea como sea, en el amor yo te veo con alguien que no vas a perseguir, que va a venir solo hacia tu vida o sola, es decir, que va a poner de su parte, que te va a priorizar y que se va a acercar a ti de manera natural y que va a hablar contigo y que yo veo comenzar en muchos de los casos una historia de amor, ¿vale? Porque sí, porque va a cambiar tu energía, con lo cual es lo que estoy viendo. Pero van a cambiar todos tus vínculos en general. Vas a decir adiós a personas que no te aportan, que no te quieren, que su energía es muy pesada, muy densa, que te tienen incluso envidia. Personas a lo mejor en el amor que no quieren nada contigo y te marean. Son todo excusas. O estoy muy liado, muy ocupado, muy ocupada y luego nada. Soy número uno, Matista, ¿qué puerta se te abre para ti? Si hay alguien del pasado, de tu pasado, en el tema amoroso, siento que puede aparecer alguien, pero con una energía nueva. Es decir, se te van a abrir puertas diferentes.
Ya no es la energía de antes porque tú has cambiado. Hazte notar, ¿ves? Te vas a hacer notar. Cuando cambia tu energía, cuando cambia tu forma de pensar, cambia todo, todo. Y cuando trabajas en ti, es que muchas personas a veces creéis que todo, que no podéis hacer nada, ¿no? Que no sois protagonistas de vuestra vida, pero si cambiáis cómo te tratas con ese amor propio, cómo piensas, si pones límites, es que cambia todo tu mundo. Es decir, siento que muchas veces tenemos que trabajar en nosotros o nosotras para que cambie todo nuestro mundo. A mí me pasa, y bueno, le pasa a todo el mundo. Es decir, cuando tú empiezas a vibrar en lugar de carencia, merecimiento, en no voy a estar con cualquiera por pena o por no estar solo, sola, o por no tengo amigas, voy a estar con esa persona porque es lo único que tengo. No, no, te mereces lo mejor, no te conformes con menos. Y te veo en esa línea de mirar hacia ti con este amor propio, de estar harto, harta, con esa paciencia, estoy cansada de que cambies, dispuesto a soltar personas, relaciones que no te pertenecen. Antes estabas como en una incertidumbre, ahora vas a cambiar y te vas a hacer añicos porque estas personas al final te han hecho daño, con lo cual vas a encontrar a vínculos que sean tal para cual contigo, que den lo mismo que tú estás dando con ese 6 de oros, que esto sea recíproco y vas a agradecer mucho. También tienes que sanar, yo siento, el tema del merecimiento bastante, ¿eh? Porque vas a encontrar personas extraordinarias, pero como eres tú, alguien extraordinario, alguien bueno, alguien con un corazón muy bonito, y siento que esto viene para ti porque verdaderamente te lo mereces con esa justicia y esas de espadas, ¿eh? Me están diciendo eso. O sea que si tú cambias, cambia todo lo de fuera. Y si tú te pones límites, y ya te digo, vamos a ver más. Yo te veo además nuevas amistades, nuevas vidas, o sea, como una vida social diferente, apertura hacia nuevas personas, nuevos vínculos. Puede ser que empieces a socializar de otra manera, conocer gente nueva. Sí, es que te veo cambios muy buenos para ti. ¿Vale? Lo que estoy viendo es, pues eso, que te vas a relacionar de otra forma y al final pues va a cambiar tu entorno, relaciones que ya no puedes sostener, ya te digo, van a terminar y van a empezar otras nuevas. Opción número uno, amatista, ¿qué puertas se te abren? Se me ha caído una carta para ti. Es creación, espíritu del alma, algo nuevo. Va a cambiar mucho tu forma de relacionarte. Prosperidad, abundancia, éxito. Vas a tener mucho éxito en el tema amoroso, ¿eh? Así que sí, te veo muy bien. Es como un cambio muy bonito, muy potente. Siento que vas a estar como muy conectada con las personas de tu entorno, que van a tener los mismos intereses que tú, que se te van es que se te va a abrir una puerta muy bonita. Mira, sensibilidad y fuerza, ¿no? Vas a encontrar personas con tu misma sensibilidad, con tu misma fuerza. Siento que vas a dejar atrás miedos, dudas, y va a cambiar tu conciencia. Entonces, tu conciencia al cambiar, porque vas a estar más tranquila, van a venir esas bendiciones, esas alegrías, y te vas a liberar de dificultades y de personas que verdaderamente, como te digo, no te quieren o no merecen tu energía. También te digo, sigue tu intuición, porque eres alguien muy intuitivo, intuitiva, y siento que es que tu intuición lo es todo. Mira, me hablan aquí, se me han caído estas dos cartas de obstáculos que se disipan, de personas tóxicas que ya no vibran contigo. Opción número uno, amatista, ¿qué puerta se te va a abrir próximamente? Ganas de compartir también con gente, de salir, de conversar, de disfrutar y de sentir que no, que encajas, pero encajas porque va a fluir, ves, con esta llave. Vas a sentirte como muy ilusionado, ilusionada. Veo conversaciones, veo que son personas que van a tener muchos detalles contigo y que vas a dejar atrás personas que no te aportan, que no te quieren. Vas a hacer como una limpieza y vas a vibrar con el corazón. Personas que verdaderamente te aportan y te quieren. Así que tu gran cambio yo siento que no es solamente quién llega, es que decides a quién dejas entrar, ¿no? Es decir, mira, que esta persona no me interesa, no la voy a dejar de entrar en mi vida, porque no me interesa. Y porque su forma de actuar me está haciendo daño, de comportarse, que le he dicho mil veces que cambie y no cambia. Así que esta puerta yo siento que se va a abrir cuando dejes de aceptar relaciones por miedo, por estar o por no estar solo,
y empiezas a elegir desde el amor propio y desde, no desde la necesidad con ese amor propio que nos salió ahí, ¿no? Es eso. Vale, voy a sacarte alguna carta de los animales y ahora de las hadas, un consejo. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo de los animales. Voy a sacarte alguna carta. Opción número uno, amatista. Asertivo. Puma, en el silencio encuentras poder. Proclama tu rol de liderazgo y toma acción. Sabes a dónde ir y qué hacer. Tienes el coraje y la confianza para triunfar. Bueno, pues te dicen que seas asertivo, asertiva, que sigas en esa línea. Gracias, cisne. Tú que deslizas sobre las aguas de mi alma, tráeme tu sabiduría y luz. Ayúdame a transformar en elegancia y gracia. Inspírame con dignidad y el espíritu de la belleza. Fíjate qué bonito. Es como que también te vas a integrar tu sombra, vas a mirar por ti, vas a darte cuenta que tienes defectos y virtudes, pero que las personas que verdaderamente te quieren los van a aceptar y no van a buscar eh, excusas, ¿no? Para no sostenerte, para no ayudarte, para no alegrarte por tus logros, para no estar ahí siempre, en las buenas y en las malas. Y siento que es lo que te tienes que dar cuenta, que cuando tienes que forzar los vínculos, las relaciones, no compensa. Y te vas a dar cuenta en estos días, ¿eh? Te vas a dar cuenta en estos días que cuando dejas de perseguir conexiones que no te corresponden, empiezas a tener también espacio para las que sí son adecuadas para ti. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número uno, Matista. Un consejo para ti. Regálame un like, suscríbete al canal, coméntame qué opción elegiste. Como me gusta, gracias por estar ahí. Luz. El hada reina de luz viene a esparcir amor e eliminar tu situación actual y para recordarte que la luz puede penetrar en la oscuridad. Te dicen que sigas brillando porque yo siento que esta puerta viene para ti para traer un amor nuevo, una amistad, reconciliación o un encuentro inesperado también, es lo que estoy viendo. Va a cambiar tu forma de relacionarte con los demás. En esta opción es lo que me marca. Ya no vas a relacionarte desde el mismo lugar que antes y esto va a abrir una puerta hacia encontrar personas que merezcan la pena y vínculos de sanos y que te ayuden a brillar. Fíjate, brillar desde dentro. Las miradas son solo superficiales, la verdadera belleza brilla desde dentro y es hora de que brilles. Es un tiempo para la aceptación de uno mismo y para revelar tu verdadera belleza. Encuentra y disfruta de vínculos que te ayudan a brillar, que no opacan tu luz. Ahí está el kit de la cuestión y yo siento que te estás dando cuenta de que no merece la pena sostener vínculos tóxicos, vínculos que te desgastan y que te agotan. Así que esta es tu lección y siento que esa puerta que se te va a abrir viene en relación a esto que te he dicho, ¿vale? Opción número uno, Matista, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, lunes y viernes, como siempre, a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchísimas gracias, que vaya genial. Hasta pronto, nos vemos. Opción número 2, Citrino, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías. Vamos a ver qué puerta se te va a abrir próximamente. Opción número 2, Citrino, ¿cómo están las energías ahora mismo contigo? Opción número 2, Citrino, ¿cuáles son las energías que tienes ahora mismo en tu vida? Equilibrio. Equilibrio, voy a ver más. Espera un segundo. Fe, crecimiento. Bueno, yo en esta opción lo que más estoy sintiendo es que vas a tener un equilibrio y un equilibrio puede ser económico o un crecimiento de esa economía. No sé, siento que esta opción va muy enfocada a la prosperidad. Fíjate, fe, es como no has perdido la fe, sigues avanzando, sigues creando la vida que te mereces y yo siento que hay movimientos de dinero, a lo mejor oportunidades, casa, trabajo, proyectos, independencia. ¿Ves? Abundancia. Fíjate, es que lo estaba sintiendo. Y aquí debajo, a ver qué se me queda, autorreflexión y fe. Sí, yo siento que sí, es como puertas que se te van a abrir, esa puerta que se te abre va orientada a la abundancia, orientada a la prosperidad, a oportunidades que se te van a presentar ahí, que te van a dar equilibrio, que vas a crecer, pues a lo mejor tu economía va a crecer, ¿no? O tu experiencia, o sí, son además oportunidades muy buenas que vienen para ti. Vamos a ver, mejoran además como tu estabilidad con ese equilibrio.
Y son cambios que vienen para ti para estar mejor. Vamos a ver. Opción número 2, citrino. ¿Qué puerta se te abre? ¿Qué puerta se te va a abrir próximamente? ¿Ves? La templanza. Yo siento que es como una oportunidad, un proyecto, algo nuevo que viene. Pueden ser varias cosas a la vez, todo lo que te estoy diciendo. A lo mejor un cambio de trabajo, una mudanza, que te toque la lotería, un premio importante o que te llegue dinero extra. Es como que estás fluyendo y has fluido con tus deseos y se van a hacer realidad. Porque no has perdido la fe. Fíjate, me está llegando alto y claro de tus ángeles y tus guías, no has perdido la fe y has creído que todo era posible y te has mantenido conectada, conectado con esa abundancia que me salía aquí, ¿vale? Entonces, es lo que te digo, yo siento que sí, que es como una puerta que se te abre orientada y enfocada a la manifestación. Con este paje de espadas, fíjate, siento que es como que también esto que te llega no es casualidad. Tú con este paje de espadas has estado, fíjate qué colibrí más bonito, me encanta esta carta. Has estado enfocada, enfocado en aquello que quieres conseguir también. Puede ser que te lo hayas currado y que te hayas esforzado para ello, ojo, que a lo mejor es una oportunidad laboral que tú te has esforzado un montón, o unas oposiciones que has aprobado, o una plaza en un trabajo porque tú has estudiado para ello, ¿no? Yo estoy viendo aquí como el resultado de tu energía, de tu esfuerzo, de no haber perdido también la fe, como te digo. Es como, has creado una estrategia. Mira, me dicen, qué bonito, ¿eh? Me encanta esto. Has creado una estrategia con esta reina de espadas orientada a un renacer, a nuevas oportunidades con este juicio y dejando atrás la pena, la duda, los miedos, saliendo de tu zona de confort, avanzando. Así que, bueno, esta opción es increíble, te digo. Yo siento que van a venir muchas bendiciones para ti y si has elegido, si has elegido esta opción, siento que esta puerta tiene que ver con el mundo también material, ¿no? Dinero, trabajo, hogar, proyectos, estabilidad, oportunidades. Siento que para algunos de vosotros hay algo que llevaba tiempo parado o estancado, pero es como que ahora ya empieza a moverse. ¿Ves? Es un deseo que tú tienes ahí que se hace realidad. Puede ser a lo mejor una mejora económica, el sol. Mira, me dicen que puede ser a lo mejor una mejora económica, que no necesariamente tiene que ser una cantidad enorme de dinero, pero que esto te permita como mayor estabilidad, equilibrio, crecimiento a la hora de estar mejor, mayor seguridad económica. Yo te veo haciendo planes, te veo celebrándolo incluso, y a mí el mago me habla aquí de como que te vas a sentir que verdaderamente tienes la oportunidad de crear la vida que te mereces y la vida que deseas porque no has perdido la fe y tú eres el protagonista de tu vida y vas a manifestar aquello que verdaderamente quieres y con lo que estás vibrando en concordancia, ¿no? Y porque no has perdido la fe, como te digo, y has insistido y has aguantado muchos eh, palos en la vida, ¿no? Porque yo te veo que es verdad que no ha sido fácil hasta llegar aquí. Para algunos también puede ser que aparezca una nueva fuente de ingresos, a lo mejor, ¿vale? Bueno, pues que os llegue ahí alguna fuente de ingresos de alguna forma, ¿ves? El rey de oros. Además, fíjate este rey de oros, qué bonito, que es como este gnomo. A mí me encanta con estas monedas, ¿no? Es como, no sé, me gusta mucho este gnomo con las monedas. Es el rey de oros. Siento que es como que para algunos también puede ser que te llegue a lo mejor una persona que te dé una oportunidad igual en el amor o a través de un trabajo. Siento que hay algo que ya estáis construyendo, que finalmente es como que ya va a dar esos resultados. A lo mejor puede ser que emprendáis algún negocio también, que aunque estaba estancado o parado, esto empieza a avanzar. Puede ser que haya ido muy lento en algunos de los casos o que no hayáis visto resultados, ¿no? Pero que ahora empieza a fluir todo. A lo mejor puede ser que el dinero te empiece a llegar de un lugar que ahora mismo ni siquiera estás contemplando o esperas, ¿no? Que, por ejemplo, tengas alguna idea. Siento que no lo has pasado nada bien hasta llegar a ti, perdón, hasta llegar hasta aquí, pero tú ahora vas a brillar con una luz propia que va a ser impresionante. Siento que te vas a comprometer mucho con aquello que verdaderamente deseas y te has esforzado al máximo, pero ahora vas a ver los resultados. Es como que ahora
vas a cosechar todo lo que has sembrado antes. En trabajo puede ser que te llegue alguna proposición laboral, si quieres trabajar o te interesa algo. Yo siento que puede ser que aparezca una propuesta, un cambio de puesto, un proyecto nuevo o incluso las ganas de abandonar algo que ya no te representa o que ya no vibra contigo. Te dicen que te guíes por tu intuición, que para algunos yo siento que el cambio será encontrar un trabajo mejor, pero para otros a lo mejor atreverse a trabajar por su cuenta, emprender algo o un proyecto a lo mejor que llevaban meses o un tiempo pensando o dejándolo para después, puede ser que tenga mucho que ver con tu parte emocional, a lo mejor de ayudar a otras personas, esto que te estoy comentando. Y sea como sea, siento que es como que vas a brillar con luz propia y como que vas a darte la oportunidad de empoderarte, fíjate, el diablo, siento que sí, darte la oportunidad de empoderarte. Con este 9 de oros estoy sintiendo eso, como darte la oportunidad de empoderarte, de verdaderamente apostar por aquello que te gusta, que mereces, que quieres, que igual llevas tiempo sin hacerlo o nunca lo habías hecho incluso. Es como, bueno, pues a lo mejor he encontrado este trabajo, es lo que tengo, no miro más, no. Vas a aspirar a más y lo vas a conseguir. En el trabajo y en todo en lo que tiene que ver con el tema, sobre todo laboral, económico. eh, es que a mí me marca mucho lo económico aquí, ¿eh? Opción número dos, citrino. ¿Qué puerta se te abre para ti? Para algunos puede ser que también se abra ahí una puerta en amor, ¿vale? Porque también te veo además vibrando en un amor propio bastante intenso, entonces puede ser que se te presente alguna persona en el tema amoroso o que se dé una relación de amor en algunos de los casos. Esta opción es como muy de cambios para bien, yo veo aquí como mucha abundancia. Espera, voy a ver más, porque es que me está llegando como cambio de casa también o... Mira, renovación, generosidad, travesura, te veo disfrutando mucho de la vida con ese sol y ese tres de oros, perdón, de copas, celebrando todo. Es como que tu generosidad también va a dar sus frutos, vas a recibir todo aquello que has dado, multiplicado además, ¿vale? Porque sí, siento que sí. Te dicen que estás muy protegido, que sigas así, que vas por muy buen camino. Hay un cambio que viene para ti, una puerta que se te abre y una transmutación, como esta ave fénix. ¿Para qué? Para crecer, para avanzar, para evolucionar. Fíjate, me sale crecimiento aquí y crecimiento aquí. Es como que tu economía va a crecer, tu abundancia va a crecer. En todas las facetas de tu vida siento que se va a abrir algo ahí muy bonito para ti, ¿no? Es como cambios buenos que vienen, pero para brindarte felicidad, para que estés mejor. Espera, que tengo aquí otra carta que se me ha... Mira, incertidumbre. No tengas miedo, me dicen, no tengas miedo. Vas por muy buen camino y va a llegar al final eso que llevas tanto tiempo, pues sembrando, ¿no? Vas a cosechar aquello que quieres. Vamos a ver más. Opción número dos, citrino. ¿Qué puerta se te abre para ti? Matriz divina, es que yo siento que vas a conectar contigo. Mira, algo que te voy a decir, que lo estoy sintiendo muy fuerte, es que en un plano, en otro plano distinto a este, está tu yo futuro, ¿no? Consiguiendo todo lo que quieres conseguir, tu yo superior, avanzado a todos los niveles, y él sabe por todo lo que has pasado. Entonces te dicen que puedes pedirle ayuda para que te ayude a concretar, a materializar todo aquello que deseas, porque él sabe lo que has sufrido, lo que has trabajado para conseguirlo. Siento que es como que vas a conectar mucho con tu yo futuro, ¿no? O sea que sí. Es como el yo superior es la versión tuya que ha conseguido todo y eh, pues eso, superior, ¿no? Más eh, completa, con todo lo que quieres, con todos los aprendizajes. Entonces me dice, puedes pedirle ayuda. Yo siento que vas a estar muy, muy conectada, conectado con tu luz y te va a parecer como un cuento lo que te va a pasar, ¿no? Te vas a abrir, incluso vas a explorar a lo mejor cosas que no, que antes te daba miedo hacerlo, ¿no? Pues a lo mejor, ay, pues voy a emprender mi negocio, ¿no? Que me da miedo, pues ahora lo voy a hacer. O voy a mudarme, ¿no? Pues es que antes me daba miedo, ahora lo voy a hacer.
Es como que vas a pasar de esas personas que a lo mejor te dicen, ay, no, que eso es muy arriesgado. Te vas a hacer notar y vas a hacer notar tu luz. Y siento que vas a estar como muy conectado contigo y como que vas a completar tus deseos, pero lo vas a hacer tú, ¿eh? O sea, es como que te viene por tu energía. Reverencia sagrada, ¿ves? Es como que vas a conectar también con tu corazón. Mira, algo muy importante también cuando tú pides un deseo, si tú ya sientes que eso ya es tuyo, pero a todos los niveles, es decir, a través de las emociones, a través de los sentidos, es como, yo ya tengo esto, ya tengo esto, no tengo duda de que lo tengo, es como que lo atraes. Porque lo que os he dicho muchas veces, aquí no hay que perseguir, hay que atraer. Si tú persigues algo, se escapa. Si tú estás segura de que ya lo tienes o seguro, eso lo atraes. Así funciona. Es como una mariposa. Si tú la persigues, seguramente se aleje de ti. Sin embargo, si tú a la mariposa esperas a que se pose tranquilamente cuando ella quiera, seguramente lo hará. Pues así funciona la ley de atracción, ¿no? Vale, vamos a ver más. Mira, no sé por qué me dicen que te enseñe esta carta. El 8 de bastos es avance, movimiento, pero fíjate, aquí es una... Puede ser que se lo hayas pedido a las estrellas, con esta lluvia de estrellas que tuvimos cuando el eclipse, aquí en España, de las Perseidas. Bueno, digo en España el eclipse porque se vio. Yo no sé si a lo mejor en otros países igual no lo visteis. Me parece que hay en países que no lo visteis, claro. Pero bueno, que hubo la lluvia de estrellas, ¿no? O a las estrellas o a, no sé, a quien creas. Es decir, bueno, pues a lo mejor yo creo en Dios o en lo que sea, se lo he pedido. Entonces me habla de eso, de que es un deseo o de varios deseos que tú has pedido. Te va a cambiar la energía. Por ejemplo, si te vas a mudar de casa, cuando tú te mudas de casa te cambia la energía completamente, porque vas a estar rodeado de o rodeado de otros vecinos o de otro entorno. Te cambia la energía por completo, igual que a lo mejor si te cambias de coche o hay muchas cosas que nos cambian la energía sin querer. Vamos a ver más. Opción número 2, citrino. ¿Qué puerta se abre para ti? Opción número 2, citrino. ¿Qué puerta se abre para ti? Arcángel Aniel, alegría, bendiciones, intuición. Guíate por tu intuición. Yo en muchos de los casos también veo cambio de casa. Y atención porque siento que algunos... esta puerta tiene que ver mucho con el hogar. La puerta que se te abre, quiero decir. O sea, es que veo a personas con llaves de un nuevo hogar o de una nueva casa, ¿no? Yo siento que puede haber mudanza, cambio de vivienda, nueva casa o simplemente igual la necesidad de transformar completamente el espacio que vives. A lo mejor, pues, obras o cambios, ¿no? Fíjate. Creación, expresión del alma, algo nuevo. Vienen cambios muy buenos para ti. Consciencia, presencia pacíficamente tranquila. Vas a estar además muy bien en esa casa si te vas a cambiar de casa o de hogar o vas a hacer obras o cambios. Siento que estás entrando, sea como sea, en una nueva etapa en la que necesitas un lugar distinto, que te represente más quién eres, ¿no? Por eso te veo a lo mejor haciendo obras o cambiando la decoración. Si a lo mejor no te cambias de casa, puede ser que te levantes un día y digas, mira, la cama no me gusta dónde está. O voy a comprarme un nuevo sofá porque este no me gusta nada. O voy a cambiar las plantas de sitio. O te veo incluso, fíjate, consultando el Feng Shui. O algún libro. O sí, logro. Finalización, recompensa. Es un logro esto que vas a conseguir. Sí. Ya sea, como te digo, una nueva casa, una nueva oportunidad laboral. Siento que también lo que te estoy diciendo de cambiar como un poco tu espacio es también una manera de decirle a la vida estoy preparado para una etapa distinta o diferente, ¿no? A lo mejor no te cambias de casa o de piso pero cambias un poco la decoración o te enfocas más en darle otro giro a tu casa, ¿no? O a tu piso. Yo siento, fíjate que es súper importante aquí que cuando de lo que nos rodeamos es lo que proyectamos, ¿no? Si tú, por ejemplo, imagínate, por un casual, te estoy haciendo. Esto tiene mucho que ver además con el cuadro de deseos, ¿no? O la pizarra de deseos. Tú imagínate, tú quieres conseguir un coche y lo quieres así, 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 de este color, de esa determinada forma. Tú, si pones una foto de ese coche y todos los días cuando entras en tu habitación lo ves, al final terminas consiguiéndolo. Si sueltas y porque sí, porque es súper importante de lo que nos enfocamos. Si tú, por ejemplo, tienes un cuadro que te da mala energía en tu casa, quítalo, quítalo, ahí no es. Entonces es como que vas a tener esa claridad mental. Fíjate, con estos sabiduría de los Reyes Magos, es como que vas a tener esa claridad mental para hacer cambios en tu vida y eso va a cambiar también tu energía. Entonces vas a proyectar esa abundancia. Vas a brillar más también, siento. Vas a conectar con tu sabiduría
También me habla de permitirte dar esa visibilidad, ¿no? Que ocupa tu lugar, ese brillo, proyectarlo a los demás. Limpieza y sintonización. Te vas a sintonizar, sintocinar, iba a decir, o sea, yo y mi iglesia. Eh, te vas a sintonizar con lo que verdaderamente quieres y lo vas a poder manifestar. Vas a limpiarte también de aquello que no, con lo que ya no vibras, también siento, ¿vale? Entonces el citrino me habla de ese brillo también, de esos cambios, de esos avances conscientes, mirar hacia adelante. Puede que hayas estado escondiendo también capacidades a los demás, entonces tu brillo tampoco, no te has permitido brillar de la mejor manera, siento. Entonces esta puerta también es abrirse cuando empiezas a mostrar lo que sabes y lo que eres sin miedo a los demás o a que te juzguen, ¿no? Yo siento que hay un cambio en ti muy marcado en esta opción. Opción número 2, citrino. ¿Qué puerta se te abre para ti? ¿Ves? La llave. Para muchos, nuevo hogar, nueva casa, cambio de domicilio, o que a lo mejor vivas con alguien y te marches a tener tu independencia o a vivir en pareja con alguien. Es que siento que para recibir esta nueva etapa tienes que dejar de pensar en pequeño y pensar en grande, ¿no? Que te mereces lo mejor y hay una parte de ti que todavía está dudando si realmente mereces eso, lo mejor. Sí, te lo mereces, te lo confirmo ahora mismo, te lo mereces. Así que ya aquí hay un mensaje que siento que te dice mucho que conectes con tu esencia, con tu brillo y que te permitas recibir. ¿Vale? Sí, me habla de creación. Puede ser a lo mejor también un nuevo, o sea, un embarazo, que seas padre o madre, que conectes con el corazón, también me dicen. Te veo comunicándote con personas que te aportan mucho, mensajes, buenas noticias, me sale aquí también. Vas a poder brillar. Hay un ser querido aquí fallecido que está muy, muy cerca de ti, me dicen, ¿eh? Que te ayuda, que puede ser que todo esto que te he dicho, algún regalo sea o venga procedente de lo de ella, de esta persona fallecida, porque yo te veo una estabilidad muy grande y puede ser gracias también a un regalo que te dé esta persona, ¿eh? Aparte de que tú has trabajado mucho. Vas a dejar atrás miedos, dudas, incertidumbre, vas a brillar y viene un crecimiento para ti muy importante y yo siento que tienes que recibir esta nueva etapa como, con mucha ilusión, además. Sí, vas a estar muy ilusionado, ilusionada. Siento que te van a aparecer muchas oportunidades y que tienes que cogerlas y que tienes que agarrarte a ellas para luego tener mayor seguridad, mayor estabilidad. Como te digo, puede ser dinero, un nuevo trabajo, mudanza, puede ser incluso todo esto que te he dicho, todo, todo. Un nuevo proyecto, una nueva oportunidad, no sé, una decisión a lo mejor aparentemente pequeña que te cambia mucho, porque ya te digo, cuando cambias tu energía, a lo mejor te hace mucha ilusión y cambia todo en tu vida, ¿no? O te enfocas en otras cosas, que es lo que te he dicho, súper importante de quién te rodeas y en lo que nos enfocamos. Si yo me enfoco en la pena, en la duda, en la rabia, en no sirvo, no valgo, no tal, no, enfócate en lo contrario. Soy suficiente, yo me merezco lo mejor, yo valgo, yo puedo hacer lo que quiera en mi vida, soy maravilloso, maravillosa, todo eso proyecta abundancia, ¿no? Vibrar en merecimiento, no en carencia. Vale, puedes sacarte alguna carta también de los animales y luego te voy a también a sacarte algún consejo de las hadas. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito para no perderte ningún vídeo más mío cuando subo, mm, para no perderte mi contenido, hipea el vídeo también, coméntame si te gusta, porque de verdad que a veces muchas personas veis los vídeos y estáis callados o no decís nada, pero a mí me ayuda a seguir subiendo contenido y a veces no es fácil y es complicado. Opción número 2, Citrino, un mensaje para ti de los animales. Buena suerte, ¿ves? Va a cambiar tu suerte, es lo que te llevo diciendo todo el tiempo. Mariquita, eres una energía brillante, deja de lado las preocupaciones y sé feliz aquí y ahora. Siéntete bien siendo un ser amoroso y lleno de color. Bendices al mundo con color y buena suerte. Mira qué carta más bonita. Va a cambiar tu suerte. Y no dudes, me están diciendo no dudes porque va a cambiar tu suerte. Tienes la suerte a tu favor. Milagros. Ay, qué bonita carta, mira. Milagros. Fíjate que enlaza mucho con el corte que te enseñé el colibrí. Ostras, cómo
De verdad que a mí me maravilla mucho el tema de las cartas, cómo coinciden, cómo se enlazan. Yo, bueno, pues no hago ninguna trampa, quiero decir, yo las cartas que salen son las que, bueno, además es que lo veis en el vídeo, eh, son las que hay, no cambio ninguna carta ni yo barajo y las que salen son las que... Y fíjate que qué casualidades, que no son casualidades, porque al final todo está sincronizado y no hay casualidades, son causalidades. Causalidades. No me sale la palabra. Causalidades, no casualidades. Es decir, que todo está perfectamente conectado. Fíjate que dos cartas que nos salió en el corto el paje de espadas y también siento que tienes ahí a alguien que te vigila, pero una persona fallecida que te quería un montón y tú a él o a ella. Y es como que te va a mandar mensajes y señales. Y yo siento que sí, que esta persona está muy conectada, conectado contigo. Aunque no esté físicamente, te manda regalos. Y qué bonito. Colibrí. Eres el portador de la alegría, bendices al mundo con positividad y amor, la energía se eleva en tus alas brillantes. Difunde el milagro de la felicidad. Causalidad, ¿vale? Ahora sí me sale la palabra, perdonadme. No casualidad. Causalidad es eso, cuando tenía que ser así. Que a veces decimos, no, esto es casualidad. No, no es casualidad, no. Así que fíjate qué bonita carta, que es que prepárate para recibir milagros, ¿eh? Milagros que pensabas que esto nunca iba a suceder o nunca iba a ocurrir, y sí. Vamos a sacar por último un consejo de las hadas. Opción número 2. Citrino, un consejo de las hadas para ti. Opción número 2, Citrino, un consejo de las hadas para ti. Bueno, se me han caído ya dos cartas. Bendiciones mágicas. No importa por lo que estés pasando, te ayudan las bendiciones mágicas de las hadas. Dicen que también puedes bendecir a otros. Bendice a otros, bendice a ti misma, a ti mismo, porque las bendiciones siempre, siempre vienen bien y siempre son maravillosas. Fíjate, motivación. Cuando se acerca la primavera, las hadas de las flores te invitan a actuar. Si hay algo que has pensado hacer, dicen que te ocupes de hacerlo. Siento que te están diciendo que vas a florecer porque van a llegar cosas muy buenas para ti. Y amistad. Las hadas y los humanos necesitan amigos. Ha llegado el momento de buscar a aquellos que te apoyarán y te alentarán en tu viaje para realizar tus sueños. Puede ser que esta persona fallecida que te he dicho fuera un amigo, una amiga, ¿eh? O alguien de tu familia, pero con la que tuvieras mucha afinidad. También te dicen que te rodees de esos amigos, esas amigas que verdaderamente, eh, bueno, pues te apoyan, te guían, te celebran tus logros. Así que, bueno, pues disfruta, porque de verdad que menuda lectura más bonita. No dudes de que va a llegar algo muy bueno para ti y se van a proyectar esos sueños que a lo mejor te ha costado tanto conseguir, ¿no? Dice que saque otra carta. Mira, abundancia. Qué bonito, de verdad, qué bonita opción. Mira, es que abundancia, abundancia. ¿Qué quieres que te diga? Prepárate para la abundancia que viene. Libera los bloqueos mentales que podrías tener en el país de las hadas y en la tierra de los hombres. Hay suficiente abundancia para todos. No dudes ni de tu valor, no dudes de lo que puedes conseguir. Todo está al alcance de tu mano. Y sobre todo, me están diciendo algo alto, alto y claro, no pierdas la fe. Nunca pierdas la fe, porque a veces a lo mejor nos desanimamos y tenemos ahí ya lo que llevamos tanto tiempo queriendo conseguir, ¿no? Entonces, como no lo sabemos, sigue adelante y continúa porque vas por muy buen camino. Opción número 2, Citrino, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado, que confíes también, que te mereces lo mejor, de verdad. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto.